Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos de este ministerio Arca de Gracia. Ha pasado el tiempo, son las 11:20 de la noche. Estuve ocupado en una llamada de Zoom que tengo los viernes, pero no quiero que pase la noche sin que tengamos nuestro encuentro bíblico. Algunas personas ya están durmiendo y seguramente van a ver el mensaje mañana. Me refiero a los seguidores y los hermanos que les interesa este estudio bíblico. Y como siempre hay un mensaje que dar de parte de Dios. Siempre que abrimos la Biblia hay un mensaje que dar. Me animo a predicarles, aunque estoy un poquito cansado del tiempo que ya estuve en una llamada de Zoom con unos hermanos de otro país. Estuvimos estudiando la palabra de Dios también. Así que vamos a orar para seguir estudiando el perfil del apóstol Pedro, esta vez en una escena importante donde él aparece como protagónico en una de las declaraciones trascendentales y características de este personaje de Pedro. Así que vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 16 y una vez que tengan el texto bíblico vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, venimos delante de tu presencia en este sencillo espacio de estudios bíblicos. Estoy orando por cada persona que pueda ver este mensaje y compartirlo con sus amigos y familiares que necesiten quizá también conocer más de Cristo. Oramos por este privilegio de estar juntos y dirigidos por el Espíritu Santo, que es nuestro mayor deseo. Entender tu palabra y vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Estamos orando por los enfermos, por los necesitados, por los que sufren y esperamos que tu bendición les alcance en cualquier situación que se encuentre. También, Señor, reclamamos tus promesas de que vas a estar con nosotros siempre que hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El personaje de Pedro que venimos estudiando, la primera noche utilizamos aquella cita trascendental que el apóstol escribe dándonos una identidad. El tema que estamos manejando es la identidad del cristiano, del creyente. Estamos utilizando y aprovechándonos del estudio del personaje de Pedro, porque precisamente Pedro es ese ministro, ese obrero, ese trabajador, esa persona común del pueblo que puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede cambiar solo. Aunque tú te propongas cambiar, llegado el momento de la prueba, el momento de la crisis, el momento de la tentación, resulta que caes como de costumbre. ¿Quién es el que puede operar un cambio y una transformación en el individuo? El poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a seguir estudiando el personaje de Pedro y nos vamos a remitir esta vez a San Mateo capítulo 16, versículo 13. Y lo interesante de esta reunión, de esta conversación, es que Cristo está presente como la primera vez que leímos. Así que vamos a leer San Mateo 16, versículo 13. Leo para ustedes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, voy a aprovechar que estamos solos y les voy a hacer un test, les voy a hacer un examen, una pequeña prueba. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, cuando él decía el Hijo del Hombre, se refería a él mismo. Ahora él se queda solo con los discípulos. Yo pienso que es
una de las pocas veces que Cristo se encuentra solo con sus discípulos y aprovecha para tocar el tema de la identidad. El tema de la identidad es un tema muy interesante, es un tema controversial, es un tema que debía manejar todo creyente: quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Cristo está aquí tocando otra vez el tema de la identidad, pero en este caso se refiere a Él mismo. Pero el concepto que tengamos de Cristo, el concepto que tengamos de Dios, cómo manejamos la óptica acerca de la salvación, a su vez indica quiénes somos, quiénes realmente somos. Mucha gente hay que hemos pecado, que estuviéramos pecando o que estamos sujetos a diversas caídas o fracasos espirituales porque hemos perdido de vista la identidad de Dios, quién es Dios, sus atributos divinos, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnisapiencia, y también perdemos de vista quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos, lo que valemos para Dios y cuán lejos estamos viviendo del ideal de Dios para nuestra vida. Creo que el tema de la identidad es un tema muy importante que todos debiéramos reparar, pensar y analizar una y mil veces. Así que Cristo, aprovechando que está aparte, que está solo con sus discípulos, aprovecha y les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, vamos a ver las respuestas recopiladas del vulgo, de la tradición, de los comentarios de calle, de los comentarios de barrio. Vamos a ver todas las respuestas que ellos están presentando. Dice, ellos dijeron, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. A ver, la respuesta que Cristo buscaba a su vez establece la identidad de ellos mismos, del tiempo que ya habían pasado con Jesús, de lo que habían aprendido. Esto es sencillamente un examen de clase. Cristo muchas veces había mencionado a Dios, al Padre, como su Padre. Muchas veces se había identificado con el Padre como que son una sola cosa. Muchas veces les había predicado, les había presentado la verdad sobre su divinidad, su relación con Dios. Ahora les hace este sencillo examen y la respuesta que tiene cada discípulo, yo pienso que desilusionó, entristeció un poco al Señor. Debían haber sacado mejor puntaje, creo yo, en este examen. Unos, Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista estaba muerto. Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Así que pensar que Cristo era Juan el Bautista quiere decir que Cristo ha sido clonado o ha sido invadido por un espíritu que es de Juan el Bautista, pero un espíritu sería un espíritu de demonio. Así que de todas maneras esta respuesta es un desastre de respuesta. ¿Cómo Cristo va a ser Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, el que salió a predicar y a decirle a los judíos básicamente que venía detrás de él uno que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En otro momento dijo que a él le conviene crecer y a mí menguar. ¿Cómo es posible que un discípulo de Cristo se atreva a repetir una respuesta tan disparatada? Bueno, de la misma forma a veces los cristianos
los creyentes, los que van a una iglesia, los que tienen una Biblia, los que se supone que tengan un mejor conocimiento de Dios, ahí los ves hablando de tradiciones, de cosas que vienen del paganismo, como si fuera algo verídico, algo auténtico. No se espera eso. Así que unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros que eres Elías. Bueno, Elías es un hombre que ya está muerto también. Elías fue un gran profeta de Dios, hizo cosas portentosas. Elías era un profeta extraordinario, pero no se puede comparar con Cristo. Otros que eres Jeremías, también está muerto. Así que debe haber en el vulgo, en el pueblo, entre la gente que seguían a Cristo, ellos estaban tratando de explicarse ese poder sobrenatural de Cristo, aparentemente. Que ese poder seguramente era el poder de Jeremías, o era el poder de Juan el Bautista, o era el poder de Elías. Sin embargo, el poder de Cristo, las cosas que el Señor Jesús hacía, los milagros, las sanidades, las resurrecciones que llevó a cabo, todo lo hacía dándonos un ejemplo de cómo se puede hacer cosas maravillosas en una estrecha comunión con su Padre. Mientras los discípulos estaban discutiendo, Cristo estaba orando. Mientras los discípulos estaban durmiendo, Cristo estaba orando. ¿Qué se espera de una persona que ore incansablemente, que reclame el poder de Dios, que reconozca que Dios puede hacer maravillas a través de él? Una persona que haga milagros y que haya prodigios en presencia de todos, porque está siendo usado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú estás siendo usado por el Espíritu Santo, la gente piensa que tú eres un muerto, una persona que tuvo mucho poder en el pasado. Y este es el dilema que tienen los discípulos, y Cristo precisamente hace la pregunta buscando saber qué hay dentro de sus corazones, hasta dónde ha llegado su afinidad, su relación con la persona salvación que es Cristo. Y la última respuesta, o uno o alguno de los profetas. O sea, nadie la puso ni cerca de la respuesta correcta. Ahora, Jesús hace otra pregunta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Bueno, la gente, los discípulos, fueron capaces de repetir las respuestas que la gente dice en la calle acerca de Cristo, que el vulgo dice, que la tradición dice, y que más afina con ellos. Cuando tú das una respuesta y tú dices, bueno, dicen por ahí tal cosa, es porque tú lo crees, en parte. Y es interesante este diálogo de Cristo con sus discípulos, porque le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué se dice por ahí? Y ellos comenzaron a responder, repito, lo que para ellos era la respuesta más conveniente. A veces alguien hace una propuesta, una pregunta en Facebook, y todo el mundo trata de responder, de opinar la respuesta correcta lo mejor posible. Y creo que algo así fue lo que pasó en esta conversación. Ahora Cristo les hace la pregunta directamente a ellos. En otras palabras, no se me escondan más, no se me disfracen más. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Está en el versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro, nuestro personaje, responde con exactitud, da la respuesta correcta, se siente que se estremeció el piso cuando Pedro da la respuesta correcta. Dice Pedro, tú eres, o sea, Pedro responde
en nombre de todos. Pedro es este personaje que toma la delantera, que siempre sabe lo que hay que hacer y lo que hay que decir, entre comillas. Así que Pedro se adelanta, Cristo le está preguntando a los 12 discípulos y solamente Pedro responde una respuesta categórica y está hablando en nombre de todos. Muy interesante esto. Ahora dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando da esa respuesta, los demás discípulos, me imagino, que se asombraron, se sorprendieron y se dieron cuenta que habían estado hablando tonteras y disparates que la gente dice, pero que no era la respuesta que Cristo esperaba. O sea, en otras palabras, claro, eso mismo es. Como hemos estado diciendo tantas cosas sin sentido, me imagino yo, que sus miradas serían, ¿cierto? Sí, claro, como pasa la gente cuando oye la respuesta correcta. Ahora, yo imagino que Pedro, al ver que todos estaban de acuerdo con su respuesta, quizá vio además una sonrisa de satisfacción en el rostro de Cristo, como un buen maestro que algún niño levanta la mano y da la respuesta correcta. Yo creo que Pedro sintió satisfacción, que se envaneció, que se hinchó como el sapito, porque dio la respuesta correcta. Cristo no deja pasar ni una para ayudar a la gente, para corregir, para enseñar, para mostrar un principio. Y en el versículo 17 le responde Jesús, bienaventurado eres, Simón, bienaventurado, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué interesante. El apóstol Pablo, en algún momento, se refiere a este término carne y sangre. Y dice el apóstol Pablo, no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino, y ustedes conocen el versículo. Así que carne y sangre es una frase que describe la naturaleza humana. El hombre físicamente, espiritualmente, emocionalmente es tan frágil, sujeto a errores, sujeto a fracasos. Hay muchas personas que pretenden vivir la vida cristiana con éxito sin tener una comunión con Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia y el trabajo misionero por otras personas que no conocen de Cristo. Esos son los tres elementos que establecen un compromiso serio de nosotros con nuestro Dios. La oración, el estudio de la Biblia y las actividades en favor de los demás, ya sea la predicación, ya sea la ayuda. Hoy tuve una impresión muy linda con una vecina que vive cerca y es creyente, ama a Dios. En estos tiempos están regalando comida aquí en este país. Hay iglesias que el gobierno sitúa en esas iglesias, en algunas escuelas, comida, víveres para una familia. Y la gente va y recibe gratis esta comida. Van pasando los carros y hay una serie de voluntarios que ya tienen hechos unos paquetes que contienen víveres diversos y te los ponen en el carro, todo el mundo con una mascarilla, y tú te vas con víveres completamente gratis para que todos tengan alimentos, un momento que puedan haber perdido los trabajos, que puedan haber dificultades por causa de la pandemia. Ahora, en los momentos en que nosotros somos guiados por el Espíritu
En los momentos en que nosotros somos instrumentos de Dios, en los momentos en que nosotros damos respuestas correctas, movidas por el Espíritu Santo, es porque nos ha guiado el Espíritu de Dios. Pedro está satisfecho, está eufórico porque dio una respuesta correcta. Pero dice el Señor, lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bien, qué interesante es esa respuesta de Cristo para organizar a Pedro. Porque Cristo está trabajando con Pedro. Cristo está esperanzado en Pedro como está esperanzado en ti, en mí. Y en los momentos en que nosotros tenemos dudas, tenemos confusiones, tenemos desorientaciones de nuestros criterios, de nuestros conceptos, a través de la palabra de Dios somos corregidos, somos limpiados, somos reorientados. La comunión con Dios, mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia, mediante el trabajo en favor de los demás, como se hace en estas iglesias, en estos grupos que se reparte comida a las personas que están en necesidad. En esos momentos nosotros somos rehidratados, somos alimentados con la palabra de Dios, somos comisionados por el Espíritu Santo para servir a la humanidad. En esa relación el Espíritu Santo nos vivifica, nos aclara la mente, nos organiza nuestra vida desde una óptica espiritual, desde una óptica santa. Una persona no puede cambiar porque descubrió su falta. Una persona no puede ser regenerado él mismo. Tenemos que ser regenerados, reorganizados, reimplantados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros consentimos en la transformación que Dios quiere hacer cuando nos sometemos a la comunión con Él y a la relación con Él. O sea, nosotros consentimos con Dios cuando oramos, cuando estudiamos la Biblia, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y cuando nos involucramos en un trabajo de servicio al prójimo. He visto personas que trato de explicarle que el cambio, la transformación que él quiere sentir, experimentar en su vida, no va a suceder a menos que dedique tiempo a leer la Biblia, a orar y confesar sus pecados. Algunos piensan que Dios ya tiene estipulado quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. Por ciertos versículos que hay en la Biblia que dan esa idea. Bueno, obviamente Dios conoce el fin desde el principio. Él, como soberano, sabe quién lo va a aceptar, quién no. Por ejemplo, si yo tengo 2 alumnos de piano y hay uno que la mamá me cuenta que nada más que sale de la clase, va para la casa, no quiere ni comer, abre el libro y se pone a estudiar. Y a veces hay que mandarlo a bañarse o mandarlo a dormir porque nada más que quiere estar en el piano. Tengo otro alumno con el mismo cociente de inteligencia que este, pero este viene a la clase muy contento, muy feliz, atiende a la clase que le doy de piano, pero cuando llega a la casa no se siente en el piano, tira el libro, no le presta atención. La siguiente clase está aquí otra vez. Yo que sé lo que está pasando con los 2 muchachos en sus casas, como maestro puedo saber que hay uno que va a tocar piano y hay uno que no va a tocar piano. O sea, yo conozco el fin desde el principio porque tengo experiencia tratando con menores o con adolescentes que quieren estudiar música.
Eso es lo que pasa con Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Él sabe quiénes se van a salvar, quiénes se van a perder, pero la decisión la tomamos tú y yo. El estilo de vida que escogemos. A ver, si yo soy una de esas personas que me despierto y en vez de caminar y correr al baño, correr a la cocina, comer algo, me despierto y me bajo de la cama y me arrodillo. Y le doy gracias a Dios por haber amanecido. Le pido perdón al Señor si se me quedó algo anoche que no confesé antes de dormir. Y le pido las fuerzas y la sabiduría para tener un día de bendición. Inmediatamente que me levanto de la oración, voy al baño, hago mis necesidades, me cepillo los dientes y voy a desayunar algo, o hay quien desayune y después se cepilla los dientes, como quiera que sea. Cuando termine ese proceso, abres la Biblia y te pones a leer aquel libro de la Biblia por donde estás leyendo. Quizá escojas un manual de estudios bíblicos para profundizar un poco más, de alguna clase bíblica que estén dando en tu iglesia, y quieres pasar un momento orando y aprendiendo de Cristo. Terminas de estudiar la Biblia, vuelves a orar: Señor, que todo este conocimiento quede en mi mente, yo quiero ser como tú, ayúdame para este día a tener un día de victoria. A ver, si yo tengo esa práctica, esa costumbre, esa disciplina, ese hábito todos los días, claro que el Señor sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero no es porque Él determinó quién se va a salvar y quién se va a perder, porque eso es una difamación de la soberanía de Dios y del amor de Dios. Algunas personas creen frenéticamente que ya Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Por lo tanto, no hay que forzarse, no hay que confesar pecados, no hay que arrepentirse, no hay que apartarse del mal, porque de todas maneras, si me voy a salvar, me voy a salvar, y si me voy a perder, me voy a perder. Yo creo que esa doctrina o esa posición no está amparado por la palabra de Dios. Aunque hay algunos textos sugerentes, recuerden que son ilustraciones, alegorías, donde en la palabra de Dios se establecen principios. Hay que ignorar toda la Biblia para creer que estas cosas son así. Cada creyente tiene que ser estudioso de la Biblia y conocedor de la palabra de Dios para saber cuando una cosa es falsa y cuando es verdadera. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Aquí aparece Pedro, el discípulo Pedro, y mientras la mayoría de los discípulos está contestando mal la pregunta, diciendo que Cristo es Elías, o que es Jeremías, o que es Juan el Bautista, o que es algún profeta que había de venir, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, para que Pedro no se hinche, para que no se crea que es el bárbaro y que tuvo la respuesta correcta, que él sí, los otros no, como era costumbre de los discípulos estar discutiendo quién era el mayor, Cristo le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no viene de ti. Esto no viene de tu familia. Esto no es porque tu papá era un hombre inteligente, porque tú saliste a tu padre. Le dice Cristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, versículo 17, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué el Padre le podía revelar a Pedro cosas, mensajes, secretos? ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Cristo. Estaban caminando con Cristo. De igual forma, hermano, si tú estás caminando con Cristo, si tú tienes comunión con el Señor, porque mire, hay un grupo de creyentes que vamos a la iglesia en sábado, guardamos el sábado, adoramos a Dios en sábado. La mejor ropita nos la ponemos el sábado, nos gusta ir elegantes a la iglesia y bien vestidos. Hay otra persona que no tiene ese concepto del vestuario así a ese nivel porque pertenece a otra generación o tiene otra cultura. Pero nos gusta ir a la iglesia bien arregladitos, bien vestidos y el carrito limpio. Pero es que a la iglesia no se va
a eso. O sea, tú vas con eso, está bien. Vas bien vestido, vas elegante y llevas el carrito limpio. Pero si tú vas a... El motivo de ir a la iglesia es ponerte ropa bonita o mostrar tu carro, estás perdiendo el tiempo. O sea, es fallido, se torció el propósito, se perdió el sentido, tu vida, de lo que es adoración y veneración a Dios. Cuando yo tengo el hábito, la costumbre de leer la Biblia todos los días, de orar todos los días, de sujetarme a Dios, de renunciar al pecado, porque el hombre tiene que usar su libre albedrío en consonancia a la obra del Espíritu Santo. O le voy a prestar atención a Dios o no le voy a prestar atención a Dios. Así que yo voy a leer la Biblia porque yo quiero salvarme. Yo quiero aceptar el plan de redención. Yo quiero que lo que Cristo hizo en la cruz no sea en vano. Por lo tanto, voy a leer en la Biblia, voy a profundizar su palabra, me voy a llenar de este conocimiento, voy a aumentar en sabiduría y voy a caminar en fe. Bueno, me va a encantar ir a la iglesia porque estoy en fe. No me voy a quedar en la casa pudiendo estar en la iglesia porque ahí se está alabando a Dios, se está predicando la palabra y yo formo parte del cuerpo de Cristo, así que voy a ir a la iglesia. Entonces, me gusta leer la Biblia para aprender. Reconozco que soy un pecador, que me puedo equivocar, que tengo faltas, entonces voy a estar orando. Entonces tengo una comunión. Obviamente, si tengo alguna duda, tengo alguna situación difícil, el Padre me va a revelar, porque estoy en fe, estoy caminando con Cristo. ¿Por qué Pedro pudo hacer esta declaración? Porque estaba caminando con Cristo. Bueno, ¿y por qué los otros discípulos no pudieron decir nada? Porque estaban en el proceso y cada quien va en su proceso de formas distintas y diferentes. A veces, los padres queremos que los hijos lean la Biblia. Y le decimos, tienes que leer la Biblia. Pero ellos nunca nos ven leyendo la Biblia. Nos gusta que los muchachos vayan a la iglesia. Y ya se están haciendo adolescentes y como que no quieren ir a la iglesia. ¿Y por qué no quieren ir a la iglesia? Te olvidaste que cuando tú regresas de la iglesia, tú que eres la mamá o que eres el papá, cuando regresas de la iglesia, regresas criticando al pastor. O regresas criticando a la esposa del pastor. O regresas criticando el programa. O el pastor está predicando lo mismo siempre. Siempre habla la misma cosa. Y viste la directora de tal departamento de la iglesia, ¿qué se cree ella? ¿Que es la mejor? Y regresa. O sea, llega un momento que los muchachos dicen, yo no quiero ir a la iglesia. Porque tú le estás ampliando, enfatizando, le has puesto una lente de las faltas de los demás en la iglesia. ¿A qué iglesia va? Ahora, si la iglesia es un lugar donde todos llegan, se saludan, se abrazan, se aman, donde nadie ve el defecto de nadie, donde pasan tiempo orando, donde se hace vigilia, donde se ayuna y se reclaman los hijos que se están alejando de la iglesia. Si la iglesia es una iglesia unida, unánime y junta en oración, los hijos van a querer ir a la iglesia con sus padres. Si caminamos con Cristo, vamos a tener los efectos de caminar con Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué las iglesias a veces se vuelven centros de división, de chisme, de problemas, de crítica y de peleas? Porque estos pecados se dejan correr y son zorras pequeñas que minan la viña. Estas divisiones, estos comentarios, estos chismecitos, estos dime que te diré, van minándole, es como un cáncer que se va regando. Y casi siempre comienza de una persona que es chismosa, que es criticona, que es anticristiana y anticristo, que comienza a contaminar a su propia casa, a su propia familia.
Yo he visto esto por años. Y después ya no es uno que se está quejando y que está chismeando, sino la esposa también lo empieza a hacer. Y los hijos lo empiezan a hacer. Y esos hijos y esa esposa tienen amigos, tienen hermanos allegados dentro de la iglesia que los empiezan a contaminar. Y hay iglesias que se han retirado casi en su totalidad y han dejado al pastor y a uno o dos solos. Eso ha pasado y sigue pasando. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salen las divisiones? De los espíritus de demonios que dejamos en nuestros corazones. Cuando esos espíritus de crítica, de chisme, de malas influencias llegan a nuestra vida, debemos sobrecogernos a un lugar apartado y orar hasta que ese espíritu salga. No podemos estar contaminando a la grey, a la iglesia, con chismes. Si tú no puedes hablar delante de la persona aludida, no hables. Si tú vas a hablar de un hermano y él no está presente, no hables. Ese es el principio para combatir el chisme. Están hablándote mal del pastor de tu iglesia. Tú le dices a la persona, ¿y tú crees que esta conversación la podemos tener delante del pastor? No, eso no me metas en problemas. Entonces vamos a cambiar el tema. Pero es que el chisme es una tentación tan deliciosa como un pastelito, como un dulcecito de esos caseros que nos gustan mucho. No dejamos al chisme irse, lo atrapamos y nos quedamos con él. Dice Cristo a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro está caminando con Cristo, Pedro está creciendo en Cristo y el Señor le dio una revelación. Nosotros queremos que la iglesia, cuando ore por un enfermo, el enfermo se sane. Queremos que la iglesia, cuando ore por un hermano que está preso porque lo van a deportar, queremos que lo liberen. Sí, pero la iglesia va a tener poder cuando esté unánime y junta orando, como estaban los discípulos en el día de Pentecostés. Así que tenemos una enseñanza muy linda aquí. Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Y los discípulos comenzaron a repetir lo que la gente decía por ahí y que ellos habían simpatizado con esa respuesta. Tú nunca vas a dar una respuesta que dicen por ahí si tú no la crees, si tú no la aceptas. Así que los discípulos comenzaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Dieron diferentes respuestas, pero había uno que estaba centrado en Cristo. Había uno que tenía la respuesta correcta porque el Padre se lo reveló. Tú quieres que Dios haga milagros en tu vida, milagros en tu iglesia, milagros en tu familia. Anda con Cristo, camina con Cristo. No vayas a la iglesia a ponerte ropas bonitas y zapatos de cristal y peinados ostentosos y carros lujosos o goteando agua el sábado porque lo lavaste antes de ir a la iglesia. No, a eso no se va a la iglesia. Dice el texto bíblico, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Si vamos a andar en Cristo, si vamos a caminar con Cristo, tenemos que vivir la vida cristiana que Él nos enseña, que Él nos ofrece. Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Puedes comenzar a partir de esta misma noche una nueva resolución de llevar una vida cristiana transparente y limpia para con Dios y para con los hombres. Y me despido con ese texto famoso de Cristo que dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. ¡Qué hermosura! Hermano, que Dios te bendiga. Es mi deseo, mi oración. Mañana voy a transmitir el mensaje desde la prédica en mi iglesia. Nuestro servicio es a las 2:30 de la tarde en el 6311 Tercera Avenida del West,
Bradenton, Florida 34209. Voy a repetir la dirección y el horario. El servicio será a las 2:30 de la tarde en el 6311 Tercera Avenida del West, Bradenton, Florida 34209. Vamos a tener un servicio de 2:30 a 4:30 aproximadamente y nos vamos a gozar alabando al Señor y estudiando su palabra. Que Dios te bendiga mucho y vamos a estar predicando todos estos sábados de febrero sobre el tema del amor, la convivencia, la familia y otras cosas de muchísimo interés. Que Dios le bendiga mucho. Vamos a orar para cerrar este espacio. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias por la Biblia, gracias por el mensaje de tu palabra que todavía está al alcance del hombre pecador para que, tomando nuevos bríos, continuemos el viaje a la nueva Jerusalén. Estoy orando por los hermanos que han visto este programa y los que lo van a ver después de grabado, que tú puedas hacer tu obra y multiplicar la fe de todos los creyentes que escuchen esta palabra. Perdona nuestros pecados, danos tu bendición. Pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que tengas un feliz santo sábado. Las horas sagradas comenzaron a la puesta de sol aquí en la ciudad de Bradenton. El sol se puso hoy a las 6:24 y ya comenzaron las horas del día santo. Y mañana sobre esa misma hora terminará, así que vamos a disfrutar estas horas sagradas en el conocimiento de la palabra y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el tema de mañana, si el Señor lo permite. Tengan buenas noches.